este año los refugios marinos dejaron de ser un experimento, ya son reconocidos en la ley, y la mejor manera, creemos, de hacer que esa figura no quede en el papel es generando alianzas con las autoridades, los servicios públicos del Estado, ¿cierto? Nuestro desafío ahora es darle fuerza, trabajando en conjunto con estos servicios públicos, autoridades, municipalidades, etc. Este segundo encuentro de refugios marinos ha sido una gran experiencia en la que todos pausamos nuestras vidas, nuestras actividades y nos reunimos por 3 días a conversar y a intercambiar de los refugios marinos. Encuentro súper buenos estos encuentros para acercar a los distintos entes que trabajan en el cuidado del medio ambiente acuático, en la preservación de los recursos y también para darnos a conocer entre todos, para hacer una sinergia y para que todos rememos para el mismo lado. Es interesante ver cómo es que el mar nos une a todos los pescadores, no importa la región donde nos encontremos. Son los mismos problemas, las mismas situaciones. Las problemáticas son muy similares, ¿no?, en ambos países y yo creo que pues, en muchísimos más de América Latina y el Caribe. Y esto pues crea mucha unión entre los pescadores sin importar que vivan en diferentes países, que se dediquen a diferentes productos, diferentes tipos de pesquerías. Este vínculo y esta unión que se crea entre los pescadores de Latinoamérica es súper importante para seguir promoviendo todas estas mejoras. Parece maravilloso que compartan sus ideas porque son todas diferentes, porque hay buzos, hay buzas, hay cooperativas, hay sindicatos, hay fundaciones, hay diferentes entidades aquí participando. Entonces eso lo encuentro genial, que se nutran de la información de cada uno. Genera un espacio de encuentro, de conocernos, de poder establecer desafíos conjuntos, de sentir que estamos varios trabajando en pos de algo un poquito más grande y que va a traer muy buenos réditos para lo que pueden ser los objetivos futuros que tienen estos proyectos. Yo creo que estas instancias son bastante claves para estos procesos porque es necesario buscar estos puntos de encuentro donde haya personas que tienen conocimientos técnicos, conocimientos históricos, conocimientos locales, que se puedan compartir, que se puedan estar interactuando y así generar nuevas soluciones, nuevas respuestas que a veces las partes por sí solas no logran llegar a ellas. Todos los procesos que involucran la conservación marina o la protección de ciertas áreas, el uso de los recursos marinos, tienen que ir de la mano con la educación ambiental marina. Tenemos que conocer qué es lo que estamos protegiendo. Hay un desafío referente a la toma de datos, referente a probar que realmente estas áreas aportan a la biodiversidad y la conservación de las especies. Pero creo que va súper encaminado, hemos mostrado trabajo hoy día de los académicos que están mostrando datos interesantes referente a que existen cambios en las zonas protegidas, hay mayor biodiversidad, hay mayor abundancia que en las zonas que no son protegidas. Estamos convencidos que es de gran ayuda para todo el aumento de la biomasa que pueda existir en cada una de las áreas de manejo y también sus costas aledañas. Cuando te interiorizas y ves en el fondo cómo funcionan y el sentido de los refugios marinos, te da a entender que es algo súper positivo tanto para el ecosistema como para el turismo local también. Como proyectos de conservación obviamente son un punto, diría, casi clave para empezar a proteger de mejor forma todo lo que es la riqueza del mar de Chile. Y todo esto es una labor en común, al final estamos todos súper comprometidos con cuidar el mar, y al final queremos algo que permanezca en el tiempo, que nuestros hijos puedan disfrutar. Idealmente Chile debería estar cubierto completamente de refugios marinos, eso va a promover la conectividad de los ecosistemas como un todo, no como una zona aislada. Actualmente los refugios están concentrados acá en la región de Valparaíso, pero espero que a futuro también más sindicatos que tienen áreas de manejo vayan motivándose para así establecer una red grande de refugios marinos que promueva la conservación efectiva del ecosistema a nivel nacional. Vale la pena estas zonas de no pesca o zonas de refugio, vale la pena tenerlas, conservarlas, porque pues como decían los compañeros, son pequeños bancos de inversión de peces.
Los recursos se pueden acabar si no los administramos de manera adecuada, entonces tenemos que entender que lo que estamos haciendo ahorita va a impactar a las futuras generaciones, entonces debemos de proteger, no pensando en nosotros, sino pensando en los demás. Poco a poco los pescadores se van a ir empoderando con este tipo de proyectos y cuando ya los hagan parte de ellos es cuando van a tomar una fortaleza que va a ser vital posteriormente para continuar con estas pesquerías muchos años más. El modelo funciona, tenemos el respaldo para poder mostrarlo y por otro lado el refugio marino representa una oportunidad de conservación y sustentabilidad, es viable, puede ser replicable y sentís que el trabajo que se ha hecho desde la fundación y los distintos actores ha dado frutos. Encuentro súper lindo lo que hizo Capital Azul para poder reencontrarse con todas las vivencias de las otras personas. Capital Azul ha permitido ser un articulador entre Cernapesca, tomadores de decisiones, la subsecretaría, también, por ejemplo, tuvimos mucha presencia de consultoras, de ONG, bueno, los mismos gremios de pescadores. La Fundación Capital Azul es súper abierta a poder ir sumando actores, ir sumando fuerzas para lograr el objetivo más inmediato, que es tratar de posicionar estas áreas o refugios marinos como un punto de biodiversidad muy relevante. Es fundamental, ¿no?, entender la conservación marina basada en las comunidades, con participación plena de ellas, que sean ellas quienes lideren estos procesos de cambio en sus propias organizaciones.